Queremos saludar y dar la bienvenida a un reconocido hombre, lo respetamos siempre, leemos sus análisis, sus opiniones, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia, director del Inter-American Institute for Democracy. Le hemos llamado, dada su amplia experiencia, su análisis de la problemática regional, mundial. ¿Qué piensa? El Ecuador acaba de declarar personas no gratas al cuerpo diplomático de Cuba y deben abandonar el país en 48 horas en vista de presunciones de que estaban metiéndose en situaciones internas. ¿Qué piensa usted? ¿Es una dinámica que se repite? ¿Acostumbran a eso? Buen día, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Buen día, don Miguel. Cuba es el centro de la organización criminal más extendida y exitosa que empieza el año 1959 y que en el siglo XXI se expande con la sociedad, con Hugo Chávez, y que utiliza su sistema de inmunidades diplomáticas y privilegios y representación internacional para conspirar, para espiar, para penetrar, para desestabilizar, para derrocar gobiernos, pero además para instalar el sistema que ahora se llama socialismo del siglo XXI, por el cual Ecuador ya pasó con Correa por más de 10 años. Si el gobierno del Ecuador afirma que la misión diplomática de la dictadura cubana ha estado violando las reglas diplomáticas que impiden utilizar las legaciones diplomáticas como base para cometer cualquier tipo de delitos, eso es absolutamente probado históricamente porque sucede hace 67 años no solamente con el Ecuador. Y el Ecuador tiene antecedentes muy importantes sobre el particular. Le quiero recordar que el año 2019, cuando se produjo el intento de golpe de Estado contra el presidente Moreno, una de las medidas que tomó el presidente Moreno, además de trasladar su sede de gobierno de Quito a Guayaquil porque la situación era tan grave, fue la de pedir la lista de los diplomáticos cubanos, entre comillas, y expulsar a todos menos al embajador y a su grupo más pequeño, porque tenían cientos de miembros a título de diplomáticos que estaban en la conspiración. Y hoy día que el Ecuador está enfrentando en serio la lucha contra el narcoterrorismo, no tengo duda que la embajada cubana era un centro de protección, de infiltración, de desestabilización y además un centro de sostenimiento al crimen organizado, porque Cuba es la fundadora de las FARC. Cuba es la fundadora de todos los ejércitos de liberación nacional en las Américas. Cuba es la organizadora y sostenedora de todo el terrorismo, el narcoterrorismo en la región. Entonces la medida es adecuada, la medida protege los intereses del Ecuador y hay muchos países que deberían seguir el ejemplo ecuatoriano. Por ejemplo, Bolivia, que hasta ahora no informa de qué tamaño es la legación diplomática que tienen los cubanos y los iraníes en ese país. Por ejemplo, el Perú, que ya ha expulsado hace unos meses al embajador cubano, muy diplomáticamente, diciendo que damos por cesada su misión, y lo han sacado al famoso Gallo Zamora, un jefe del espionaje cubano, que fue embajador en Bolivia y que estaba de embajador en el Perú. Entonces, las embajadas de Cuba en el mundo son una amenaza permanente. Y cuando un país como el Ecuador se está liberando del narcoterrorismo, eso es tener un enemigo con inmunidades y con privilegios que no se pueden conceder al crimen organizado. Ahora, el Ecuador ha invocado, doctor Sánchez Berzaín, el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Es decir, esta decisión es soberana del gobierno ecuatoriano. Tiene todo el derecho el gobierno del Ecuador. En materia de derecho internacional, cuando se establecen relaciones diplomáticas, el más alto nivel de representación es la embajada. Y el concepto es que hay un Estado acreditante y un Estado receptor. En este caso, el Estado acreditante, que es Cuba, tiene la obligación de cumplir con las normas de seguridad y de internas del Estado receptor, que es Ecuador. Y si el Estado receptor pone en duda cualquiera de esas circunstancias, tiene todo el derecho de cesar unilateralmente la relación. Ahora, lo que ha hecho el Ecuador es además completo, porque ha
dado este anuncio de retiro y determinación de la legación diplomática cubana y ha retirado a su embajador que estaba en Cuba. Doctor Sánchez Berzaín, y el significado de persona non grata que declara el Ecuador al embajador de Cuba en el Ecuador, Basilio Antonio Gutiérrez García, y el resto de miembros de esta misión diplomática, ¿qué significa? Quiere decir que no lo quieren más, que no es bienvenido en el Ecuador y que se tiene que ir. Y esa es una declaración muy dura, porque supone técnicamente la expulsión del embajador. Ahora, yo le digo, esto se circunscribe también en un escenario muy importante, que es un escenario regional y global del cambio de la geopolítica. Un escenario en el cual la dictadura de Venezuela ha caído después del 3 de enero con la captura del hoy reo Nicolás Maduro, y después de eso se ha puesto en marcha un proceso de desmantelamiento de esa dictadura. La dictadura de Cuba está bajo ultimátum, tiene que devolverle la libertad a su pueblo y se prevé que eso suceda en las próximas semanas o meses. Y en ese marco, la nueva política exterior de los Estados Unidos, fundada en su seguridad nacional, que es la seguridad nacional de todas las democracias de las Américas, tiene un acompañamiento de los gobiernos democráticos de la región. Está Argentina con Milei, está Bolivia con Paz, está el Perú, está el Ecuador con Noboa, está Panamá, está el Paraguay con Peña, está República Dominicana, El Salvador, Costa Rica. O sea, la mayoría de los países de América Latina, salvo los paradictatoriales, México con Sheinbaum, Colombia con Petro y Brasil con Lula, todos acompañan la nueva geopolítica, que es la de presionar sobre los centros de delincuencia organizada transnacional, que son las dictaduras, que era la de Cuba y después la de Nicaragua, que es un satélite de la de Cuba, para que devuelvan la libertad a los pueblos y de esa manera dejen de ser el centro de la agresión con crímenes como narcoterrorismo, como migración forzada, como tráfico de personas, como penetración con mafias y desestabilización interna a los gobiernos democráticos de las Américas. ¿Usted ve debilitada la administración cubana de Díaz-Canel en este momento frente a los hechos internos, y segundo, la acción que ha cumplido Estados Unidos con el bloqueo al gobierno de Venezuela? Mire, la dictadura de Cuba está debilitada desde hace tiempo, desde que hace años, el 21 de julio, el pueblo cubano se levantó y dijo patria y vida. Y todo lo que pudo hacer esa dictadura fue reprimir. Ahora, con el cambio de la geopolítica, no tienen pueblo, 95% o más del pueblo los repudia, no tienen economía, la situación de Cuba es de una absoluta miseria. No tienen narrativa. ¿Quién cree la mentira de la revolución cubana cuando todo el mundo identifica ese grupo como un grupo delictivo que detenta el poder mediante terrorismo de Estado? Y no tienen opciones, porque Cuba siempre fue una dictadura parásita con la Unión Soviética. Cuando acabó la Unión Soviética, el 91-92, vivió años de su periodo especial hasta que llegó Chávez el 99 y se empoderaron de nuevo. Pero hoy día se ha acabado Venezuela, se ha acabado cualquier posibilidad de recibir soporte de dictaduras extracontinentales como la de Irán, que tiene sus propios problemas, o Rusia o China, y la agonía de la dictadura cubana es clara y es rápida. Por eso le digo que yo creo que en cuestión de semanas, máximo de pocos meses, el pueblo cubano recuperará su libertad. Y recuperará su libertad por la lucha interna de la resistencia civil permanente que hay en Cuba, por el exilio cubano que está en diferentes partes del mundo y que apoya esa situación, y por los gobiernos democráticos que al fin están empezando a tomar la posición que corresponde sobre el particular. Y en eso el gobierno del Ecuador, en este caso, es un ejemplo que los países latinoamericanos en democracia tienen que seguir. Es decir, la posición de declarar personas no gratas y sacarles de un país soberano. Obviamente, ¿sabe por qué? Porque la representación de Cuba hoy día no es la representación de un país, es la representación de un grupo criminal.
de un grupo delictivo que comete dentro de Cuba crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado y toda violación de derechos humanos, y fuera de Cuba, que desde hace 67 años hace subversión, narcotráfico, terrorismo. El tema de la situación del Ecuador es clarísima. Cuba tiene que estar sosteniendo a las FARC, respaldando las operaciones indirectas del gobierno de Petro en Colombia y apoyando al ELN, porque Cuba ha fundado esas organizaciones criminales y Petro ha sido presidente gracias al apoyo del sistema criminal que llaman socialismo del siglo XXI o castrochavismo. O sea, la medida no puede ser más oportuna, más acertada, y les reitero, una medida de precedente para que otras democracias dejen de tener relaciones con el crimen organizado transnacional, con el grupo criminal jefe que está asentado en Cuba y que utiliza los privilegios de representación del Estado cubano a cuyo pueblo oprime para seguir cometiendo delitos. Doctor Sánchez Berzaín, quizás la agonía de la dictadura cubana, como usted sostiene, no puede extenderse, dado que de alguna manera se sostiene con un régimen de terror, de proscribir las libertades individuales, derechos humanos. Sí, pero han de pasar en el curso de las siguientes semanas alguna de las siguientes cosas en Cuba. O va a haber un levantamiento popular, una manifestación popular como la del 21 de julio, que la dictadura cubana hoy día está en la imposibilidad de reprimir. Cualquier levantamiento de resistencia civil pacífica, porque el pueblo no tiene armas, que se produzca es la caída de la dictadura de Cuba. O la dictadura de Cuba, segundo lugar, se va a adelantar a esa situación y va a avanzar las negociaciones que ya tiene con Estados Unidos para salir de ahí y para tener cierto tipo de impunidad, gozando todo lo que ha robado al pueblo cubano durante estos 67 años. O tercero, se va a producir algún tipo de confrontación que los cubanos llaman la carga del machete, porque como el pueblo cubano no tiene armas, rememoran aquel hecho histórico del general Máximo Gómez de los tiempos de la creación, de la liberación de Cuba, de la Cuba republicana, donde los cubanos tenían la famosa carga del machete contra las colonias, contra los ejércitos coloniales. Entonces, y la otra situación puede ser una acción de los Estados Unidos al estilo, la cuarta opción, al estilo de Venezuela, que es la menos probable porque el deterioro es tan grande que la dictadura cubana tiene muy poco tiempo para tratar de salvar de alguna manera alguna forma de impunidad, que es todo lo que ellos quieren. Es decir, desmontar la dictadura de Cuba pudiera ser más rápida que desmontar la dictadura venezolana. No olvidemos que ahí está el brazo derecho del dictador que está en una cárcel de Nueva York, Nicolás Maduro, y allí sigue. Ellos acaban de aprobar una ley que ha sido cuestionada de amnistía, en donde van a ser amnistiados los que han delinquido. El tema de Venezuela es un tema sui generis porque Estados Unidos lo único que no quiere hacer en Venezuela es ocupación territorial, es mandar tropa. Y para no mandar tropa, que sería caer en la trampa castrochavista, porque en ese momento convierte en Venezuela en un Vietnam, como han ofrecido, para no cometer ese error estratégico, está llevando adelante un procedimiento sui generis que yo he calificado como el procedimiento de desmontar la dictadura narcoterrorista con sus propios mafiosos. Está utilizando, es obvio que la gente que detenta hoy día el gobierno en Venezuela es parte del sistema mafioso del cartel de los soles y del grupo del reo Nicolás Maduro. Pero es obvio que esa gente tiene el gobierno pero no tiene el poder, porque de acuerdo a una agenda que se está cumpliendo y que se ve muy clara, que ha priorizado el tema económico. Lo primero que han dicho es que van a estabilizar. El petróleo está controlado, la economía está controlada. Las primeras visitas que ha recibido la dictadora en ejercicio, Delcy Rodríguez, ha sido al jefe de la CIA, quien ha condecorado, el comandante del Comando Sur, y acaba de recibir al secretario del régimen interior y de interior para ver el tema de las inversiones. O sea, han avanzado en el tema económico. China y Rusia y Cuba
Cuba no tiene más petróleo venezolano, ese petróleo está controlado por Estados Unidos y los fondos ya no van a sostener guerrillas, desestabilización de gobiernos, terrorismo en el Ecuador o en cualquier otro país, están bajo control. Avanzan en la segunda etapa, que es la etapa que tiene que ver con la liberación de los presos políticos y con el retorno de los exiliados. Ahí hay demoras porque el gobierno manipula, pero la presión ha de terminar por imponerse, y la etapa final de esto son las elecciones libres y limpias. Por eso, en mi análisis de esta semana que usted ha debido leer, refiriéndome al tema venezolano, yo digo que a esa mesa le falta una pata, y es la movilización del pueblo venezolano victorioso del 28 de julio de 2024, que en plena dictadura se movilizaba y le ganó la elección bajo el liderazgo de María Corina Machado al dictador Maduro. Entonces, mi sugerencia es que María Corina Machado tiene que volver a Venezuela lo antes posible a liderar esa movilización para que de esa manera la fuerza interna para terminar con esa dictadura, con lo que queda de la dictadura, no sean los marines americanos, sino el pueblo venezolano, que es lo que corresponde. Y cuando veamos eso, usted ha de ver un proceso de aceleración que, en mi opinión, debería llevar a que antes de fin de año tengamos elecciones libres y limpias en Venezuela. Ahora, el proceso cubano va a ser diferente, porque en el proceso cubano usted tiene un pueblo que está en resistencia civil permanente, donde el hambre ha hecho que pierdan el miedo. Entonces, a la menor chispa, esa pradera de la dictadura que sostiene solamente con violencia y terrorismo de Estado, se va a incendiar y el régimen va a perder Cuba. ¿Cuán equivocado ha sido el crear estos modelos dictatoriales y luego desmontarlos? El caso de Venezuela, siendo un proceso, como usted bien ilustra, no es fácil de un día para el otro, porque se ha denunciado que hay 6 millones de armas en poder de lo que ellos denominan el poder popular. Es decir, ir desarmando eso va a tomar su tiempo. Lo que eso necesita es autoridad, nada más. Esas armas no se van a usar porque yo le digo, este no es un proceso de hoy día. Esto empieza en 1999, cuando Chávez se alía con Castro, que pone el know-how, el saber hacer criminal, y con Lula. Y han controlado toda la región, han controlado Latinoamérica. El año 2015, en la Cumbre de las Américas de Panamá, se vive el hecho más vergonzoso para Latinoamérica, porque Estados Unidos, en esa cumbre, con el presidente Obama, reconoce como líder de América Latina al dictador Raúl Castro. Y meses después se abren relaciones entre el gobierno americano, la primera y principal democracia del mundo, con la dictadura jefe de América Latina. Eso se ha desmontado del 2015 al 2025, 2026. Hay un proceso de desmontaje de eso, pero las dictaduras han sido creadas por un proceso de crecimiento criminoso, delictivo, fundado en Cuba. Cuba es el centro de todo eso. Cuba inclusive ha tenido que prescindir del líder natural de esa agrupación, que era hasta su muerte Hugo Chávez, a quien investigaciones recientes muestran como víctima de la propia dictadura cubana, porque cuando muere Chávez, ¿quién pasa a ser jefe? Pasa a ser Cuba. Mientras vivía Chávez, Fidel Castro era el estafeta, el ayudante del tipo que manejaba la plata y la comunicación del dueño del proyecto, que era Chávez. Tiene que morir Chávez para que Cuba se empodere y se vuelva el jefe de esa organización. Y eso sucede el año 2013, y a partir de entonces lo primero que hacen es poner a su operador Maduro en Venezuela, y todo lo demás es historia conocida. O sea, no se extrañe de que se tome un tiempo el desmontaje de las dictaduras, porque están más de 25 años dominando toda Latinoamérica. Han puesto gobiernos paradictatoriales en la Argentina con los Kirchner, en Chile, en el Perú, dictaduras en Bolivia, gobierno paradictatorial en Brasil con Lula y Rousseff, gobierno paradictatorial en Colombia, gobiernos controlados en toda América Latina. ¿Y el caso ecuatoriano?
toda la región. El caso ecuatoriano, la dictadura que ha construido el narcoestado de manos de Correa. O sea, estamos en un proceso de desmontar 25 años de oprobio. Y gracias a Dios hay presidentes con corrientes democráticas, como el presidente del Ecuador, de la Argentina, la gente que gobierna el Paraguay, El Salvador, Dominicana, Bolivia bajo prueba, que están yendo en la corriente adecuada del cambio geopolítico, de terminar, este es el concepto, la situación en la que el crimen organizado ha suplantado a la política. Porque los gobernantes que hoy día tienen las dictaduras de Cuba, de Nicaragua, no son políticos, son criminales. Y los gobiernos paradictatoriales de México, con Sheinbaum, de Lula en el Brasil y de Petro en Colombia, son sirvientes del crimen, no son acción política. Eso es lo que está en proceso de desmontar, y no es una tarea fácil, y los pueblos son impacientes, pero las cosas van bien, y yo creo que las Américas y el mundo han cambiado en el último año, y sobre todo a partir del 3 de enero, en que Maduro es convertido en reo de la justicia americana. Doctor Carlos Sánchez, ¿hizo bien entonces el Ecuador al romper estas relaciones con Cuba y pedirles que abandonen de inmediato el Ecuador? Absolutamente, por su propia seguridad. No olvide usted que el Ecuador adelanta operaciones muy importantes en contra del narcoterrorismo. No olvide usted que el tema principal en el Ecuador es la seguridad ciudadana, resultado del desmontaje del narcoestado que ha dejado Rafael Correa. No olvide usted que esa es una lucha en la que incluso Ecuador está aliado con Estados Unidos y que está realizando en este momento operaciones conjuntas con el Comando Sur. En medio de ese proceso de liberación de la seguridad del pueblo ecuatoriano, la presencia de espías, terroristas y subversivos bajo cobertura diplomática en la Embajada de Cuba es inaceptable. O sea, la medida es muy adecuada y a mí me parece que debe ser seguida por países como Bolivia, el Perú ya lo ha hecho, el Paraguay, no sé qué tipo de delegación tiene, pero deberían romper todos los países democráticos relaciones con la organización de crimen organizado que detenta el poder en Cuba bajo el título de dictadura. Tanto con Cuba cuanto con Venezuela, por las condiciones que se ha vivido las últimas décadas. Venezuela ya es un país en recuperación. Venezuela tiene una dictadura en ejercicio, pero el control del poder está en manos de una tutela de los Estados Unidos. Esa es una dictadura tutelada en proceso de desmontaje. Pero Cuba es una dictadura en agonía, pero es una dictadura efectiva y muy peligrosa. ¿Y usted cree que puede irrumpir el pueblo cubano? Cierto es que hay descontento, hay hambre, no hay luz, es decir, una crisis completa, pero ¿no puede venir una sobreola de represión, de asesinatos? No tiene capacidad la dictadura cubana de volver a reprimir. Lo más que puede hacer es puntualmente tomar algún preso u otra cosa que sigue haciendo y amenazar con el régimen criminal de tortura y de cárcel que tiene. El momento que la dictadura cubana se anime a una represión del tipo que usted describe, eso justifica la participación de Estados Unidos directa y el asunto se ha terminado. O sea, en ese escenario extremo usted ve actuando a Estados Unidos como en Venezuela, aun cuando el presidente Trump ha dicho es mucho más fácil la caída de la dictadura de Cuba que lo que hicimos con Maduro en Venezuela. Estados Unidos ya está actuando. Nada de lo que está pasando hubiera sucedido sin la actuación de Estados Unidos. Y Estados Unidos está actuando en base a un documento que ha publicado el año pasado, en noviembre, que se llama la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, esa actuación tiene diferentes expresiones y una expresión, digamos, que pase del ultimátum, que pase de la presión diplomática y política que en este momento tiene encima la dictadura de Cuba a un campo operativo, puede ser provocada muy fácilmente por acciones represivas por parte de la dictadura de Cuba. Y esta decisión del gobierno ecuatoriano sobre Cuba no puede tener repercusiones, seguramente Petro o Sheinbaum.
Mire, ¿O Lula? Sheinbaum ya están puestos en evidencia y Lula como sirvientes de la dictadura cubana, en una situación muy vergonzosa en la que tienen que ser objeto de presiones para dejar de ayudar y de sostener esa dictadura. Seguramente declararán, así como han declarado su oposición al ataque preventivo de Estados Unidos sobre Irán y de Estados Unidos e Israel, porque esa es su posición. Son parte operativa del sistema de delincuencia organizada transnacional que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Entonces tienen que jugar. Lo mismo que el presidente del gobierno español, que es parte de ese sistema. ¿Qué piensa? El gobierno español se sostiene en el poder en alianza con grupos terroristas, con grupos criminales, con grupos que han atentado contra la seguridad de España. Y él tiene una regla, el poder a cualquier costa. Y ese poder a cualquier costa está deteriorando no solamente la imagen de España, no solamente el prestigio de España, sino que lo va a llevar a perder el poder prontamente. Yo creo que otro de los gobiernos democráticos, pero paradictatoriales y serviles a las dictaduras, que tienen problemas, es el gobierno español. El gobierno español en ese escenario de la Unión Europea no puede aparecer respaldando a la dictadura teocrática de Irán, diciendo que no le gusta la guerra porque produce muerte, después de que la dictadura teocrática mata, tortura, asesina, lapida en vía pública y comete los crímenes más atroces a los que obviamente Pedro Sánchez no se refiere. Es una vergüenza para España y serán los españoles los que se ocupen de él. Y Colombia y las elecciones que estamos próximos, primero las legislativas y luego las presidenciales, allí está liderando el compañero de guerrillero Iván Cepeda. Este domingo lo que hay que mirar con gran atención son las elecciones parlamentarias en Colombia. Se eligen senadores y diputados y son las primarias presidenciales. Para las presidenciales todavía queda tiempo. Pero en el tema de los senadores y diputados vamos a ver el respaldo, porque esa es una disputa importante en la cual Petro ha puesto todo el dinero que ha podido endeudando a Colombia. Está utilizando los mecanismos populistas de llegar con obras, con bienes, con regalos, con dineros, con bonos a la población, frente a una población cansada por el nivel de inseguridad al que él ha llevado a Colombia y por el nivel de desprestigio al que ha llevado a Colombia. La relación de soporte al crimen organizado venezolano, la relación de conflicto con Ecuador, la relación con Estados Unidos, que ha llegado al punto en que Petro ha tenido que ir a la Casa Blanca y volverse la nueva mascota del presidente Trump, porque esa es la actitud que ha mostrado. Y el mismo día que él visitaba la Casa Blanca empezaba a bombardear a las fuerzas guerrilleras que antes no había querido hacer. O sea, Petro ya sabe en el ámbito internacional, en función de la nueva geopolítica y de la política exterior de Estados Unidos, que tiene que dejar de ser un paradictatorial y que tiene que garantizar elecciones libres y limpias. Yo creo que ese es el resultado de la reunión con Trump y es un buen resultado tanto para los colombianos como para las Américas. Bien, como siempre, muy grato dialogar con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia, director del Inter-American Institute for Democracy. Carlos, muy amable. Gracias, don Miguel, hasta luego.